El origen del humanismo y el Quattrocento italiano. Giusto tuvo la habilidad de romper los esquemas medievales y comenzar a mirar la naturaleza como un modelo a seguir. Fue el primer artista en pintar imágenes robustas, transmitiendo un mensaje lleno de sensaciones. Giusto ya no le satisfacía pintar flores o animales, simplemente del natural. Quiso explorar las leyes de la visión y adquirir conocimientos científicos del cuerpo humano, para poder plasmarlos en pinturas y esculturas como hicieron los grecos romanos. Giusto fue un artista exaltado. Su arte era tan bueno como los famosos maestros clásicos. No nos extraña que haya surgido desde Italia. Ellos conocían su pasado con Roma como capital del imperio. El legado clásico. En el Renacimiento se apoya el deseo de alcanzar un nivel artístico perdido. El acercamiento a la antigüedad fue mediante la observación de ruinas romanas y a través de la analización filológica de los textos. Observación del mundo, el cuerpo humano y la anatomía correcta, a través del estudio de disecciones que permitieron a los artistas plasmar un cuerpo en una estructura sólida en músculos y venas y huesos. Perspectiva, en el uso del artefacto llamado cámara oscura y el desplazamiento del poder económico de los ricos aristócratas o a los banqueros de la clase media alta. El humanismo es un movimiento cultural que aspira a alcanzar la plenitud de las capacidades humanas mediante el conocimiento de la cultura antigua. En antropocéntrico gira en torno al individuo, al ser humano que contempla la realidad del mundo frente al teocentrismo medieval. Dios como centro. La importancia en la teoría. La creación artística cobra sentido experimental aproximado a la ciencia. Necesidad de representar en los artes figurativos un espacio verídico que controla por su mente. Expectativa experimental. Es un sistema de representación que produce en el espacio, desde las matemáticas y las proporciones. El poder político en Italia en el siglo XI estaba fragmentado en dos estados, en Florencia y en Roma. En ambos casos, la creación artística queda impregnada en los pergaminos. Aparece en la mitología y en la historia greco-romana. También representaron escenas clásicas, pero con elementos contemporáneos. El trabajo del artista comienza a ser valorizado en su dimensión intelectual. Esto dio paso a la apreciación de la obra de arte como objetos autónomos, únicos, bellos, sin necesidad de cumplir una función denominada arte del Quattrocento italiano. Se produjo cuando las ciudades comenzaron a promover la construcción de importantes edificios religiosos y civiles. En referencia a la pintura, las grandes inauguraciones eran el uso racional de las perspectivas, el gusto exquisito para la naturaleza corregida, es decir, busca el ideal natural a través de la corrección de la naturaleza por medio de la geométrica y las matemáticas. Arquitectura. Los arquitectos utilizarán elementos clásicos como columnas, frontones o órdenes de alzada. Filippo Brunelleschi fue orfebre, investigador de la perspectiva y de las ruinas romanas, y buen conocedor del sistema constructivo gótico. Fue contratado para proyectar la cúpula de la Catedral de Florencia, Santa María de las Flores. Otro ejemplo es León Battista Alberti. Su preocupación máxima era el papel de los órdenes clásicos en relación a la articulación de los muros,
la ordenación y decoración simétrica de los elementos arquitectónicos, con el fin de conferir armonía a todas las partes. Escultura. La escultura rivalizó con la pintura en su capacidad de representación, lo que supone una aplicación de las leyes de la perspectiva y una similar concepción narrativa de los temas. Lorenzo Ghiberti fue un artista cuya fama se debió al ganar el concurso convocado en 1401 para realizar las puertas de bronce del baptisterio de Florencia. Su virtuosismo se debe a la combinación de escenas al estilo clásico, en el sentido del tratamiento del canon o proporción, los ropajes y la anatomía entre los cuerpos. Donatello se formó con Ghiberti, y sus obras están dotadas de una grandiosa dimensión humana que sorprendió hasta sus mismos contemporáneos. Su objetivo fue buscar el efecto psicológico y dramático en la expresión. Pintura. La naturaleza fue el gran modelo de los pintores, ya que no existían en este rubro ejemplos de la antigüedad clásica. Las dos líneas de estudio y experimentación que se dieron en este periodo fueron la acusada idealización o naturaleza corregida y la experimentación con la perspectiva. Y las principales novedades fueron: punto de vista normal, la utilización de composiciones armónicas y la caracterización psicológica de los personajes; el punto de vista temático significante como temas religiosos y alegóricos; y el punto de vista técnico, la variedad en el dominio de todo tipo de técnicas de pintura. Masaccio, el heredero de la sinceridad descriptiva de Giotto, buscó racionalizar la representación mediante la perspectiva. Es interesante observar las dos imágenes. En una veremos la pintura de Masaccio, en la otra los trazados geométricos utilizados para crear el espacio profundo y el volumen en las figuras. Son solemnes, macizas, corpóreas, tan robustas como esculturas antiguas. La pintura ubicada en Santa María Novella representa un fresco funerario con un punto de vista único. Masaccio sistematizó la forma de representar las figuras insertas en un espacio profundo. Fra Angelico Paolo era otro referente de la pintura floresiana. Ursello y Andrea Materna Piero de la Francesca se preocupó por el conocimiento científico-técnico de la representación pictórica. Sus obras se caracterizan por la perfecta inserción de las figuras en marcos naturales o arquitectónicos, con cierto hieratismo en las poses. El arte de los grandes genios y el manierismo. Desde finales del siglo XV, los papas habían traído a Roma a un gran número de artistas. De hecho, la primera decoración de la Capilla Sixtina fue realizada con el deseo de ilustrar el poder papal, como intermediario del Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos destacar a Botticelli, Ghirlandaio, Luca Signorelli, entre otros. Arquitectura. Donato Bramante es una de las grandes figuras del pleno Renacimiento. Primero su interés estaba focalizado en estructuras centralizadas de gran amplitud y luego realizó el templete de San Pietro in Montorio, elegido en un monte para conmemorar el martirio que sufrió San Pedro. El resultado. La versión más pura del arte clásico. El Papa le encargó la remodelación del patio de Belvedere y de un proyecto para la nueva Basílica del Vaticano, pero este quedó desechado. A la muerte del Bramante, quien había concebido su primer proyecto de la Basílica de San Pedro, la dirección de la obra recae sobre Rafael, quien elige una planta de cruz latina. Su sucesor seguirá con el mismo modelo, pero sumará un cuerpo con torres. Es Antonio de Sangallo. A la muerte de Sangallo se hace cargo de la construcción Miguel Ángel, quien retoma la idea de Bramante, aunque con una sola entrada principal en uno de sus lados, y concibe una cúpula de mayor tamaño sobre un tambor circular con parejas de columnas gemelas. Durante el Alto Renacimiento tuvo una especial importancia la recuperación y reedición del importante tratado arquitectónico del clásico Vitruvio. Pintura. En las primeras décadas del siglo XVI, coincidieron en Roma tres grandes de la pintura. Los tres marcarán el apogeo del Alto Renacimiento: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Leonardo da Vinci fue un personaje de personalidad fascinante y misteriosa. Como pintor se preocupaba especialmente por la anatomía y por la caracterización fisonómica. Utilizó los recursos de la naturaleza corregida para dotar de belleza exterior reflejo del interior de sus personajes. Elimina el contorno que da rigidez a las figuras y utiliza una de sus invenciones naturalistas, el esfumado, es decir, contornos vagos y difuminados. El efecto de profundidad lo logra con el mismo esfumado, generando una perspectiva atmosférica. Quiere decir que lo que está más cerca del espectador se ve con mayor nitidez y detalle. Rafael Sanzio es el artista del equilibrio clásico. Toma las experiencias pictóricas en un riguroso ordenamiento compositivo de las imágenes. Trabajó para el Papa Julio II, además del proyecto de la Basílica.
se encargó de decorar al fresco muchas de las estancias vaticanas. Pintó escenas como la disputa del Sacramento. Las pinturas de Rafael son el reflejo del espíritu renacentista. Miguel Ángel. La principal actividad pictórica de Miguel Ángel fue la Capilla Sixtina. Julio II le encargó pintar las bóvedas y los lunetos. Las realizó entre 1508 y 1512. Miguel Ángel representa un ciclo narrativo desde la creación hasta Moisés. Concibió las distintas escenas como elementos dentro de la arquitectura ficticia, con escenas poderosas donde se observa la robustez y el volumen de los cuerpos que definen el espacio. Años más tarde le encargará la decoración del muro central de la capilla. Escultura. Miguel Ángel estudió estatuaria clásica en el Jardín de los Medici. En 1498 le encargan desde Roma La Piedad. Por primera vez en la historia, el artista firma su obra. Miguel Ángel talla en la cinta sobre el ropaje de la Virgen con la leyenda Michelangelo Bonatori. Realiza el conocido David. En esta realización reúne todos sus conocimientos clásicos como el significado cívico y religioso. Miguel Ángel representó al David en el segundo antes de lanzar la piedra. Agudiza la vista y prepara la mano como para lanzar la piedra. En 1505 comienza a realizar la tumba de Julio II. Las obras de Miguel Ángel, escultóricas y pictóricas, tienen una fuerza sobrehumana y una anatomía portentosa. A estas características se las denomina la terribilita. El Papa León X le encarga las tumbas de la familia Medici en Florencia. El espíritu de Contrarreforma preside todo el arte religioso de los países católicos desde mediados del siglo XVI, y el barroco surgirá como medida de expresión y propaganda contrarreformista, cuestiones que se plantearon en el Cinquecento, luego del Gran Renacimiento. El problema de la comparación entre las artes como objeto único, la disputa entre dibujo y color, la consideración del artista como propaganda del discurso histórico artístico que establecen obras.